en esta clase les voy a hablar sobre la óptica geométrica, este tema que ya estábamos abordando en clase, pero ahora aquí se los dejo en video. Voy a retomar algunas de las cosas que ya vimos en clase y pues para que les sirva a ustedes de repaso, de ir también haciendo los ejercicios, algunos ya los hicimos en clase igual, pero bueno, con el fin de que ustedes puedan estudiar a partir de esta clase y puedan ir contestando problemas, puedan ir resolviendo ejercicios, aprendiendo o practicando las técnicas de álgebra en la sustitución, despejes, también para que vayan reforzando conceptos y demás. Pues vamos a comenzar. Iniciando con una introducción acerca de lo que es la óptica geométrica, o más bien de lo que se trata la óptica geométrica o que estudia. Se encarga de la propagación de la luz, partiendo de la idea o de la suposición de que la luz se desplaza en una dirección fija, en una línea recta, cuando pasa por un material uniforme y que cambia su dirección cuando pasa de ese material a otro material. Bueno, al entrar en contacto con la superficie de ese medio diferente, después vamos a ver cómo se llama ese fenómeno, pero cambia de dirección. O bien, si las propiedades del medio, aunque no pase de un medio a otro, si las propiedades del medio donde viaja la luz no son uniformes, entonces experimentaremos diferencias en la propagación de la luz, y la óptica geométrica pues se encarga de estudiar esa propagación de la luz. Bien, para poder hacer esto, en la óptica geométrica usamos algo que conocemos como la aproximación de rayo. El rayo no es algo físico, no es algo que exista real. El rayo es una idealización, una conceptualización matemática que nos ayuda a darle dirección a esa propagación de la luz, pero lo que es importante que ustedes entiendan y que se lleven de esta clase es que el rayo no es algo que exista físicamente. La onda existe de manera física, pero el rayo no es algo real, es un objeto matemático que nos inventamos para poder analizar la luz de una manera simple y usar las propiedades geométricas, y es por eso que se llama óptica geométrica. Bueno, aquí como lo anoto, el rayo es una recta matemática trazada perpendicular a los frentes de onda de una onda luminosa. Aquí en la imagen puedes ver tres frentes de onda, pero los tres frentes de onda son planos. Y estos rayos en color amarillo, estas flechas que son perpendiculares a esos planos, pues serían esos rayos que siempre pasan perpendicular. Pero a veces, bueno, no nos dice mucho cuando vemos estos tres planos de que, si yo les digo que estos son los frentes de onda, pues a lo mejor no logran aterrizar qué son, o qué son los frentes de onda o por qué son así. Además, a lo mejor cuestiones que pueden estarles surgiendo. Y para eso voy a aclarar un poco el punto con una pequeña simulación, nada más como ayuda visual, y ahorita les voy a mostrar cómo se verían los rayos trazados a partir de frentes de onda, de algo que les suene mucho más familiar. Bien, entonces les voy a proyectar en la pantalla de esta simulación, que es como pues una linternita que está emitiendo luz, y aquí se ven las ondas, similares a las ondas que se forman cuando arrojas una piedra en el agua o está goteando, que se van formando estas ondas, aunque esto solamente es representativo. Lo que está fluctuando aquí no es como que la luz haga esto, sino lo que pasa en realidad en la luz es que hay una fluctuación de campo eléctrico y magnético. Esto lo hacemos para poder imaginarnos qué es lo que pasa con una onda y tratar de representarlo como algo familiar, algo que ya conocemos, como lo sería una gotita cayendo, por ejemplo, en agua, ¿no? Que se forman ondas y se van formando estos frentes de onda. Esto es lo que veríamos, y más o menos en esa representación, pues ahora como estamos hablando de luz, pues tratamos de representarlo de manera similar. Bueno, pues esa sería una onda. Para los fines que nosotros lo vamos a abordar, pues sería como nuestra onda que se desplaza en el espacio.
Y bueno, los rayos serían líneas que salen desde la fuente, salen desde aquí, desde este punto, y van perpendiculares a cada uno de los frentes de onda. Entonces, lo que hice después de esto fue tomar como una captura y me la llevé a GeoGebra para que poder trazarle ahí los rayos y ustedes pudieran ver esto se vería algo así. Yo aquí lo que hice fue, pues primero trazar todos los círculos concéntricos y una vez que tracé los círculos concéntricos, pues tracé estos segmentos en color azul que representan los radios de esos círculos. Y pues, bueno, esos radios de esos círculos representan los rayos. Entonces, si te fijas, sale siempre desde el origen, desde el punto del centro del primer círculo y extiendo la línea y siempre va siendo perpendicular a cada una de las partes. Imagínate que recortas o tomas una sección de este círculo, solamente esta parte, pues en este punto, este rayo es perpendicular a ese círculo. Sale de manera perpendicular. En este punto, este rayo es perpendicular y este rayo es perpendicular a cada uno de los puntos por donde van siendo trazados. Lo que quiero que veamos aquí es que qué pasa cuando nos alejamos de la fuente. Entre más lejos estamos, si te fijas, al inicio, cuando la onda se genera aquí, la curvatura del círculo es muy pronunciada, está muy, muy curvado. Pero conforme te vas alejando, la curvatura del círculo se va abriendo, se va haciendo un poquito más tenue. Mm, Cuando digo tenue, no me refiero a la intensidad de la luz, ¿vale? Cuando digo tenue, me refiero a la curvatura. Imagínalo como círculo. Olvídate por un momento de que esto es luz y que esto es un círculo. Conforme te vas alejando, la curvatura se va volviendo menor o más débil. Es como si te dijera que la Tierra es redonda o tiene forma de geoide o forma esférica. Pero cuando lo ves a nivel local, a nivel de una cancha de fútbol, por ejemplo, en un estadio, tú la puedes ver plana, a pesar de que la tierra es curva. ¿Cuándo detectas tú la curvatura? Pues cuando te alejas y lo ves desde lejos, ¿no? Pues aquí es un fenómeno algo similar. La curvatura la vemos aquí cerca de la fuente, ¿sí? Pero conforme nos alejamos, como el círculo se va haciendo más grande, se parece a la Tierra, se parece a la Tierra, muy, muy grande el círculo. De manera que si lo vemos a nivel local, en esta zona, por ejemplo, esta línea de aquí, esta parte del círculo y esta otra parte del otro círculo, pareciera que son paralelas en ese punto. De manera que entre más lejos estamos, estas líneas de frentes de onda podrían ser paralelas entre sí y podrían apreciarse ya no como círculos, porque la curvatura la empezamos a perder de vista y empezamos a ver esto como si fueran planos. Entonces, esta es la idea de los frentes de onda planos. Es por eso que en la otra imagen yo les había puesto frentes de onda planos, porque pues en física lo que hacemos es decir que si la fuente está muy lejos, como es el caso del Sol, por ejemplo, el Sol está muy lejos y la luz que proviene del Sol viene de un lugar muy lejano, para cuando llega a nosotros, los frentes de onda, pues aproximadamente son frentes de onda planos y por lo tanto todos los rayos que van pasando sobre esos frentes de onda de manera perpendicular serían paralelos entre sí. Eso es en física lo que le llamamos la luz colimada. Luz colimada es cuando los rayos, perdón, cuando los rayos van todos totalmente perpendiculares. Perdón, todos son paralelos y entre sí y perpendiculares a los frentes de onda. Esto sería la luz colimada. En un laboratorio no podemos alejarnos suficientemente de la fuente como para tener rayos colimados o para tener luz colimada. Entonces lo que hacemos es que pues las lámparas eh, se les agrega pues un tipo de lente especial que ayuda a que los rayos se mantengan de manera colimada. Entonces, cuando usas una lente puedes tener luz colimada a pesar de que la fuente no esté muy, muy lejos, como es el caso del Sol. Pero bueno, vamos a avanzar en esto de las definiciones. Vamos a ver ahora la reflexión. Y tenemos por un lado la reflexión especular, es cuando los rayos son paralelos entre sí, es decir, un haz de rayos colimados como estos que vienen aquí, estos 4 rayos que inciden sobre una superficie que es
plana, es uniforme y es una superficie reflectora, que tiene las propiedades de que puede rebotar la luz, de que no la absorbe totalmente, sino que la refleja. Entonces, todos los rayos que salen van a ser paralelos entre sí. Todos estos rayos, es decir, entran 4 rayos, rebotan los 4 rayos y estos 4 rayos que salen rebotados o que salen reflejados son paralelos entre sí. Eso sería una reflexión especular. Esto lo vemos en espejos o superficies muy lisas, a veces algunos metales que están muy bien pulidos, en donde podemos ver esta reflexión de manera especular. Y tenemos otro tipo de reflexión que es la reflexión difusa. La reflexión difusa sucede o se da cuando la superficie no es uniforme, no es totalmente lisa, no es totalmente plana, tiene pequeñas protuberancias y la dirección de reflexión va a depender de dónde pegue el rayo. Por ejemplo, este rayo que viene aquí, rebotó aquí, pero como había una protuberancia, el rayo no le permite ir hacia la dirección a la que tradicionalmente se iría si estuviera plano, entonces cambia de dirección de manera abrupta y en este caso regresa para acá. Este otro rayo sale disparado hacia acá, este sale un poquito más arriba, pero no paralelo al anterior y así con todos, ¿no? Lo que veríamos aquí sería una falta de reflejo. Es como cuando te intentas reflejar en alguna superficie que no refleja suficientemente la luz o que no es muy lisa o que no es muy plana, pues no ves una imagen, no ves un reflejo real. ¿Vale? Esto sería un objeto que no está reflejando la luz de manera especular. Y acá les pongo una imagen de una calle con agua, una calle después de que llovió, porque es interesante analizar el fenómeno de la reflexión difusa aquí. Si no hubiera agua en un día seco, digamos, la calle está completamente seca, no hay reflexión, es totalmente reflexión difusa. ¿Por qué es reflexión difusa? Porque la superficie del pavimento pues no es lisa, entonces los rayos que llegan no forman ningún tipo de reflejo. Pero si llueve, se forma una delgada capa de agua. Esa delgada capa de agua de alguna manera esconde estas protuberancias que son pues muy, muy chiquitas y empieza a formar una especie de espejo, podríamos decirlo así, de semiespejo, de manera que la luz al llegar pues produce un cierto tipo de reflejo y por eso podemos ver cómo se reflejan los letreros, los espectaculares, cómo se reflejan la luz de los semáforos, los faros de los otros carros, la luz de los postes, etcétera. Incluso personas que van caminando, podríamos ver un pequeño reflejo, borroso al menos, o sea, borroso, pero sí se vería un poco el reflejo. Esto sería una reflexión semi-especular y se logra cuando la calle está mojada. Bueno, vamos a analizar ahora la ley de reflexión y la ley de reflexión pues tiene como algunos principios. En el caso de la reflexión especular, el ángulo de incidencia que nosotros de aquí en adelante vamos a llamar como teta i, ángulo de incidencia. Incidente significa que llega, que, bueno, incide sobre la superficie. Es el rayo inicial, podríamos verlo así. Y tenemos por otro lado teta r, que es el rayo reflejado. Entonces, mientras que el ángulo teta i representa la dirección del rayo incidente, el ángulo teta r representa la dirección del rayo reflejado. Y estos ángulos que nos determinan la dirección del rayo incidente y rayo reflejado se miden siempre con respecto a una línea que llamamos la línea normal. Esa línea normal es una línea perpendicular a la superficie reflectante. Este es un espejo donde se está reflejando la luz, que es horizontal. La línea normal será una línea, perdón, que sale vertical. Siempre hay un ángulo de 90 grados entre la línea normal y el espejo o la superficie reflectante. Eso siempre sucede. De hecho, esa es la manera en la que uno puede trazar la normal a la superficie. Pues cuando yo te diga normal a la superficie, quiere decir, estoy indicando con esto que esa línea es perpendicular a la superficie o que el ángulo que se forma entre la línea normal, que es esta, y la superficie del espejo es un ángulo de 90 grados. ¿Vale? Bueno, el rayo incidente, este de aquí, el rayo reflejado, este que se va, y la línea normal, todos están en el mismo plano, llamado plano de incidencia. ¿Sí? Imagínate que tenemos el espejo visto desde nosotros de perfil, digamos que el espejo se extiende hacia adentro de la pantalla
y la luz refleja en la parte de arriba, la parte plana donde lo veríamos nosotros desde arriba. Entonces, tanto rayo incidente como rayo reflejado como línea normal estarían sobre el plano de la pantalla en este ejemplo. Bueno, la ley de reflexión además nos dice que el ángulo de incidencia, este que está aquí, siempre es igual al ángulo de reflexión, siempre que la reflexión sea especular. Esto es bien importante. Si la reflexión es especular, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Esa es la ley de reflexión. Y vamos a aplicar esto en un ejemplo. Tenemos dos espejos que forman un ángulo de 120 grados, el espejo que está acá abajo, que llamaremos M1, y el espejo que está aquí colocado, que llamaremos M2. Este ángulo que forman es de 120 grados. Un rayo incide sobre el espejo M1 con un ángulo de 65 grados con la normal, es decir, este rayo en color amarillo que viene aquí incide con respecto a esta línea punteada, que es la línea normal, incide con este ángulo de 65 grados. Encuentra la dirección del rayo después de que se refleja del espejo M2, es decir, este rayo llega aquí, refleja, avanza hacia acá, vuelve a incidir sobre ahora el espejo 2 y sale disparado hacia acá. La pregunta es, este ángulo de aquí es el que queremos saber. ¿Cuánto vale este ángulo? Pues vamos a analizarlo paso por paso. Esto es muy sencillo, es cosa de ir sumando y restando ángulos nada más. Aquí tengo de nuevo el diagrama para que lo podamos apreciar junto con los cálculos que vamos a ir haciendo. Lo primero es darnos cuenta que aquí tenemos un ángulo delta. A ver, por ley de reflexión, el ángulo que incide aquí de 65 grados tiene que ser igual al ángulo con el que sale reflejado, que este de aquí entonces, por lo tanto, sería de 65 grados. Ahora, este ángulo de 65 más este ángulo delta tienen que ser 90 grados, por lo que ya comenté hace ratito. Entonces, 65 más delta tiene que dar 90, por lo que si a 90 le resto 65 me da 25 y eso es lo que mide el ángulo delta. Este ángulo de aquí mide 25 grados. Luego, observa que se forma un triángulo. Esta línea que es el rayo en color amarillo y estas dos líneas que se marcan en rojo, que son la superficie de ambos espejos, forman un triángulo. Por leyes de geometría, por el teorema de geometría o teorema de triángulos que dice que la suma de ángulos internos de un triángulo, cualquiera que sea, siempre debe ser igual a 180. Entonces tendríamos que el ángulo delta más el ángulo gamma, que es este que está acá arriba, más este ángulo que es de 120, todo eso sumado tiene que dar 180 y aquí está expresado. Delta más gamma más 120 igual a 180. Pero recordemos que delta vale 25, entonces lo sustituyo y despejamos gamma. Al despejar gamma nos queda que el valor de gamma es de 35 grados. Puedes aquí parar el video un momento y hacer por tu cuenta el despeje y corroborar que efectivamente gamma vale 35 grados. Eso te lo dejo para que lo vayas comprobando. Luego, este ángulo gamma y este ángulo teta M2 forman un ángulo de 90 grados. ¿Por qué? Porque es la normal y la superficie del espejo. Hace rato lo mencioné. Por lo tanto, estos dos sumados dan 90 y aquí lo expreso. Teta M2 más gamma es igual a 90, pero recordamos que gamma vale 35. Despejamos teta M2 y nos queda 90 menos 35, que nos da un total de 55 grados. Por lo tanto, este ángulo que está aquí es de 55 grados. Por otro lado, aplicando ley de reflexión, si este rayo llega aquí incidiendo a 55 grados, por ley de reflexión se va o sale reflejado con 55 grados, es decir, teta M2 es igual a teta prima M2. Por lo tanto, el ángulo con el que sale del espejo 2 es de 55 grados. Y ya está. Así se resuelve este ejercicio. Tal vez parecía complicado por la forma en la que estaban colocados los espejos, pero en realidad no tiene nada de dificultad. Bueno, este ejercicio se los voy a dejar a ustedes para que lo puedan resolver aplicando los principios que acabamos de ver. Voy aquí a ayudarte un poco a plantearlo nada más para que puedas continuar tú. En el siguiente arreglo de espejos, el ángulo menor comprendido entre ellos es de 70 grados. Quiere decir que este ángulo de aquí, este ángulo es de 70 grados. Es importante que tú tengas claro que este vale 70. Determina el ángulo que en que el rayo sale del espejo 2, que es este de acá, si teta es igual a 30. Es decir,
El ángulo con el que incide el rayo sobre el espejo 1 es de 30 grados. Bueno, una vez que pasa esto, estos son 30 grados, el rayo sale de aquí y se dirige hacia este espejo. Rebota en este espejo y lo que queremos saber con respecto a la línea normal, ¿sale? O sea, el ángulo que queremos es con respecto a la línea normal y voy a trazar aquí a ver si me sale porque no sé si puedo hacerlo. Pongamos que esta línea punteada es la línea normal al espejo 2 y lo que queremos calcular en realidad es el ángulo con el que sale. ¿Qué quiere decir esto? Este ángulo de aquí. Este es el ángulo que nos interesa calcular. Pues, usando las propiedades de los ángulos y de los triángulos, puedes calcular este ángulo. Se parece un poco al ejercicio que acabamos de resolver. Entonces ahí te lo dejo. La respuesta debe ser 40 grados para que tú puedas checar que sí te da resultado. Bien, vamos a ver otro concepto que se llama refracción. La refracción es otro de los conceptos importantes en óptica geométrica y es un fenómeno físico que se presenta en la frontera o interfaz de dos medios con diferente densidad. Este fenómeno se percibe como un cambio de dirección, es decir, la luz se desvía cuando pasa a través de esos dos medios. Fíjate aquí en la imagen, como esto ya seguramente ya lo has visto cuando metes un lápiz en un vaso de agua, parece que el lápiz está roto o que se fractura en la interfaz. La interfaz es la línea donde está el cambio de materiales. En este caso, la frontera donde está el agua y el aire, ahí pareciera como si el lápiz estuviera roto, pero en realidad no, es solamente un efecto óptico eh, provocado por este fenómeno que se llama refracción. ¿Qué significa esto? Pues que la luz viene viajando en una dirección con cierta velocidad y cuando cambia de medio, al cambiar la velocidad, pues observamos este cambio en la dirección de la luz. Lo mismo pasa cuando estás en una alberca. Fíjate que esta persona, este señor está parado en la alberca, pero tú lo ves como si sus pies estuvieran más adelante de donde en realidad están. O sea, la realidad es que sus pies están aquí justo debajo de donde está su torso, aquí, pero cuando tú lo ves desde a la distancia o desde un lado, tú lo que ves es que los pies están más adelante, ¿vale? Y esto es por el cambio de dirección. Ahorita más adelantito, cuando veamos la refracción en forma de la ley de Snell, vamos a analizar qué sucede con esta imagen y explicar por qué es que lo ves más adelante. Bueno, entonces, retomando, refracción es cuando la luz pasa de un medio a otro y experimenta un cambio en la dirección. Eso es todo. Bueno, concepto o definición de índice de refracción. El índice de refracción absoluto de un material se define como la rapidez de la luz en el vacío, que tiene un valor constante de 3 por 10 a la 8 metros por segundo, entre la rapidez de la luz en el material en el cual queremos calcular el índice de refracción. Luego, para cualquiera de dos materiales, el índice de refracción relativo del material 1 con respecto al material 2, pues se define como la división de los dos índices de refracción, donde N1 y N2 son los índices de refracción absolutos de esos dos materiales. Bueno, ahora pasando a un pues ejercicio visual de qué es lo que sucede con los rayos, tenemos esto, mira, cuando un rayo de luz pasa oblicuamente, aquí importante mencionar, oblicuamente significa que el rayo incide con un ángulo diferente a 0 grados. Es decir, si el ángulo, si el rayo incide directamente aquí sobre la línea normal, aquí, derechito, no experimenta este cambio, ¿sale? No experimenta esto. Ahorita lo voy a explicar. Cuando un rayo pasa oblicuamente a través de la frontera entre dos materiales de índices de refracción diferentes, el rayo se desvía o quiebra. Aquí tenemos arriba el material 1, que llamaremos como índice de refracción NI, porque es el material inicial. Y tenemos acá debajo el índice de refracción del material 2, que llamaremos NT, índice de refracción del medio al cual se transmite la luz. Por eso es NT. Entonces, de aquí en adelante, tú te tienes que siempre grabar esto y siempre cuando hagas un ejercicio, tienes que identificar cuáles son pues, tus datos o elementos del problema. Es decir, cuando tiene la I, se refiere a todo lo que es del material 1 o del material inicial. Cuando tiene la T, se refiere a todo lo que es del segundo material o del material al cual se transmite la luz. Y bueno, el θR ya lo vimos antes, es el rayo que se refleja. Miren,
Aquí está. Si NT es mayor que NI, es decir, si el índice de refracción, este primer puntito, el de si NT mayor que NI, representa esta figura así como está. NI es el índice de refracción de un material. Vamos a pensar aire, ¿no? Pues solo por poner un ejemplo. Imagínate que es aire. Y NT, vamos a pensar que es agua o vidrio. El índice de refracción de el agua o del vidrio, NT, es mayor que el índice de refracción del aire. Por lo tanto, cumple con esto. Si NT es mayor que NI, el rayo se dobla hacia la normal cuando entra en el material 2. Es decir, este rayo viene aquí. La tendencia natural del rayo, si el rayo no atravesara ningún material, pues seguiría la misma dirección que llevaría para acá, seguiría esta dirección. Pero como acaba de atravesar la interfaz entre estos dos materiales y cambio de material, ahora pasó al material 2, experimenta ese doblamiento, ¿sí? Y al pasar, dice aquí la regla, el rayo se dobla hacia la normal, quiere decir que se acerca y se dirige ahora hacia la normal. Y en vez de seguir su camino, ahora se dobla apuntando más cerca de la normal. Esto es lo que pasa al pasar de un material con índice de refracción más chico a un material con índice de refracción más grande. Puedes entenderlo también así. De menor a mayor índice de refracción, el rayo se dobla hacia la normal. Eso grábatelo bien. Ahora, si pasa lo contrario, si NT es menor que NI, es decir, el ejemplo sería ahora si vamos de un material con mayor índice de refracción a un material con menor índice de refracción. Vamos a ejemplificarlo. Para poder poner este ejemplo, no tengo aquí una imagen, pero lo podemos entender si ahora piensas que el rayo viene dirigido de abajo hacia arriba. Entonces ahora imagínate que el rayo va apuntando hacia arriba. Si el rayo estuviera apuntando hacia arriba, entonces estaríamos viajando de mayor índice de refracción a menor índice de refracción. Y cuando pasa de mayor a menor, el rayo se aleja de la normal, se dobla, pero alejándose de la normal. Eso es lo que está sucediendo aquí. ¿Vale? Y aquí te puedo explicar bien sencillo el tema de las piernas del señor en la alberca. ¿Sí? Entonces, imagínalo así. Vamos a volver a la diapositiva de la alberca. Tenemos aquí, este es el punto donde la luz toca, ¿sí? Aquí, justo debajo, están sus pies, en este punto de aquí. Aquí deberán estar los pies. Entonces, vamos a pensar que nosotros observamos acá de este lado. Acá estamos observando nosotros. Este es nuestro punto de observación. Entonces, nosotros esperamos que la luz que sale de aquí de los pies, pues venga directamente hacia nosotros, ¿sí? Esperaríamos algo así. Está chueca la línea, pero esa es la línea del rayo, ¿no? Si no hubiera agua, nosotros veríamos la luz pasar hacia hasta acá. Pero como hay agua, cuando pasa por la superficie del agua, entonces lo que veremos es que se dobla el rayo. Entonces al doblarse, al momento de pasar, experimenta pues un doblamiento. A ver, voy a borrar eso otra vez. Voy a trazar de nuevo los rayos. ¿Ya? Nosotros veríamos algo así. Pero al momento de lo que pasa en realidad es esto. Sube el rayo, viene viajando por aquí, pero al momento de pasar se aleja de la normal y al alejarse de la normal, esta es la dirección que sigue el rayo. Si tú te vas aquí a la superficie y prolongas esa dirección del rayo, pues parece que viene de otro lugar. A ver, inicialmente la línea roja marcaría la dirección si no hubiera agua y nosotros seguiríamos este rayo. Pero como aquí llega al cambio de interfase y pasa a un material con menor índice de refracción como es el aire, se dobla alejándose de la normal. La normal sería esta línea vertical y la voy a pintar con color negro. La normal sería esta línea ahí, totalmente perpendicular a la superficie. Disculpen mis
trazos que son muy, demasiado burdos y chuecos. Pero bueno, en esencia lo que quiero que capten es la idea de cómo el rayo cambia de dirección y ahora sigue la trayectoria de la línea verde. Si continúa la trayectoria de la línea verde hacia dentro del agua, pareciera como si esto que estamos observando aquí nosotros proviniera de otro lugar. Es por eso que vemos los pies más alejados de donde en realidad estarían. Aquí están en realidad, aquí están los pies, pero como el rayo se dobla, tú ves como si el rayo proviniera de otro lugar más adelante adentro del agua. Es la explicación del por qué vemos los objetos doblados, curvados. Cuando puedas, haz el experimento. Yo les había comentado que puedes estar un día que vayas a una alberca, quédate quieto, extiende tu pulgar hacia arriba, pon tu mano cerrada con el pulgar hacia arriba, coloca la mano debajo de la superficie del agua, de manera que tú puedas ver tu pulgar abajo del agua y poco a poco ve elevando el pulgar hasta que salga de la superficie. Y cuando sale el pulgar de la superficie, te vas a dar cuenta que el pulgar lo vas a ver más cerca, perdón, más, déjame nada más analizar aquí cómo es que lo deberías de ver. Sí, lo vas a ver más cerca de donde debería de estar, ¿vale? Haz el experimento y abajo del agua vas a ver tu mano y tu pulgar que están a una distancia un poquito más lejos y cuando vaya subiendo y salga del agua, lo que tú vas a poder captar es el pulgar más cerca de donde lo veías debajo del agua. Ya que lo hagas, luego me platicas la experiencia, ¿sale? Entonces, esta es la refracción. Bueno, entonces volvemos al tema aquí de estas reglas son bien importantes porque es lo que te va a permitir hacer diagramas, te va a permitir determinar qué sucede con un rayo, si lo ves más lejos, si lo ves más cerca, si ves que se dobla hacia un lado o hacia otro. Eso te va a ayudar a darte más claridad cuando resuelvas ejercicios. Vamos a usar una fórmula, pero el que tú tengas esto el que tú lo tengas presente te va a ayudar a que puedas clarificar cuando a la hora de resolver problemas. Bueno, aquí está la notación. Teta I es el ángulo de incidencia, teta T es el ángulo de refracción, también conocido como ángulo de transmisión, y teta R es el ángulo de reflexión. Aquí te dejo una tabla. Esta tabla trae índices de refracción de distintos materiales, en ellos el aire. Aquí quiero aclarar un punto. En la mayoría de los casos usamos el índice de refracción del aire como 1.0, o sea, como 1 en general, pero su índice de refracción real es 1.0003. En algunos ejercicios te va a tocar que yo lo use como 1.00 o 1 o a veces como 1.0003. Todo va a depender de la cantidad de decimales que se consideren para el cálculo en ese ejercicio. Y bueno, ahí están todos algunos otros materiales con sus índices de refracción. El índice de refracción es una cantidad adimensional, no tiene unidades, ¿vale? Entonces el puro numerito y ya. Bien, aquí te dejo una pregunta sobre los rayos incidentes y reflejados. Me gustaría que pararas aquí, bueno, leas la pregunta, la voy a leer también y pararas el video, tómate un momento para que puedas contestar cómo sería. A ver, si el rayo 1 es el haz entrante en la figura, este es el rayo que llega, este es el rayo inicial. Al llegar aquí, a esta interfaz, en esta superficie, de las 4 líneas rojas que están aquí, que es la número 2, la número 3, la número 4 y la número 5, de las 4 líneas rojas restantes, ¿cuáles son rayos que son reflejados y cuáles son rayos que son refractados? Pausa el video, analízalo y ahorita yo en unos momentitos voy a poner la solución. Bien, pues voy a poner la solución justo ahora. Si no lo has pausado, es el momento de pausar y esperar. Y aquí está la solución. El rayo 2 es rayo reflejado, el rayo 3 es rayo refractado, el rayo 4 es rayo reflejado y el rayo 5 es rayo refractado. ¿Qué significa esto? El 2, cuando el rayo viene aquí, una parte de la luz pasa a la superficie, pasa hacia el material y la otra la refleja, por lo tanto, esta es reflexión. De este que entró es una refracción, rayo 3 refractado. Cuando llega a la superficie de abajo, vuelve a rebotar. O sea, aquí hay una reflexión. El rayo 4 es reflexión, es reflejado. Y cuando el rayo 4 pasa al otro medio, experimenta una refracción. Incluso fíjate cómo cambia de dirección el rayo. Rayo 5 es rayo refractado. ¿Vale? Bien, vamos a ver la ley de Snell, ya casi para ir cerrando esta clase. La forma en la que
Un rayo se refracta en la interfaz entre dos materiales con índices de refracción NI y NT, está dada por la ley de Snell, que es esta que está aquí, esta es la ecuación de Snell. NI es el índice de refracción del material 1, recuerda. ZI es el ángulo de incidencia, NT es el índice de refracción del material al cual pasó la luz y TT es el ángulo de transmisión o ángulo de refracción. Vamos a hacer un ejemplo usando la ley de Snell y usando el índice de refracción. Tenemos que el índice de refracción de la córnea, que es la parte frontal transparente del ojo que recubre la óptica del ojo, en un adulto sano promedio es de 1.376. Este es el índice de refracción de la córnea. Responde las siguientes preguntas. Inciso A, ¿a qué rapidez viaja la luz cuando entra a nuestros ojos? El ángulo de incidencia de la luz con respecto a la córnea, θi es igual a 80 grados. B, cuánto se desvía el haz de luz al pasar por la córnea, considera como primer medio el aire, es decir, en el inciso B vamos a considerar que pasa de aire a la córnea, ¿vale? Vamos a ir contestando. Vamos a usar esta formulita que es la del índice de refracción que dice que la velocidad de la luz entre la velocidad de la luz en el material nos da el índice de refracción y de ahí vamos a despejar la velocidad de la luz y vamos a hacer este cálculo para el aire. Para el aire sería la velocidad de la luz en el vacío, que es esta, dividido entre n, que es el índice de refracción del aire, como ya los mencioné en la tablita hace rato, es 1.0003. Hago el cálculo y me da este resultado. Aquí te convendría tú trabajar esta operación en la calculadora para que te vayas acostumbrando a las operaciones. Repito el cálculo ahora para la córnea, velocidad de la luz en el vacío entre el índice de refracción de la córnea que se nos da como dato en el problema. Hago la división y nos da este resultado. Ahora, ¿qué es lo único que hacemos aquí? Pues nos pide la velocidad al momento de entrar a la córnea. Entonces, al momento de entrar a la córnea, esta es la velocidad. Y aquí lo que vemos es que la velocidad disminuye al momento de entrar a la córnea, ¿vale? A los ojos. Bueno, para el inciso B vamos a usar la ley de Snell y vamos a calcular el ángulo de refracción, θt. Entonces, aquí dice NI, seno de θi, igual a NT, seno de θt, y vamos a despejar θt. Para despejar θt, lo que haces es que el NT, primero, este de aquí, lo tienes que pasar dividiendo. Y después, el seno lo pasas con seno inverso. Y esta es la ecuación que te queda ya despejada. Este puede ser una fórmula que tú puedes aprender para siempre que te pidan el ángulo de refracción, vas a usar esta formulita. Seno inverso de NI, que es el índice de refracción del aire, y dividido entre el índice de refracción de la córnea, multiplicado por el seno del ángulo de incidencia, que son 80 grados. Cuando haces esto, te da 45.72 grados. Una vez más, te dejo a ti como ejercicio que hagas el cálculo. No te quedes con lo que yo te diga aquí. Tienes que ser partícipe tú también en los cálculos para que puedas estar practicando y sepas usar y manejar las cifras a la hora de hacer los cálculos. Bueno, la pregunta era cuánto se desvía el rayo. Entonces, si me preguntan cuánto se desvía el rayo, en realidad no me están pidiendo el ángulo de refracción, me están pidiendo respecto a la dirección original cuánto se desvía. Entonces, lo que hacemos es restar los ángulos, el ángulo inicial, el ángulo de incidencia, menos el ángulo de refracción para saber cuánto es la desviación. Al hacer la resta me da 34.28 grados y ese es el ángulo que se desvió. Eso es lo que se desvió el rayo al pasar a la... ¿Vale? Entonces ya está. Bien, un ejercicio más. Como se muestra en la figura, un rayo de luz en el aire choca con una placa de vidrio de índice de refracción 1.50 con un ángulo incidente de 50 grados. Nota aquí importante, el ángulo de incidencia se mide con respecto a la normal y es este que te estoy marcando acá. ¿Vale? Entonces te pide el ejercicio. Te pide determinar los ángulos de los rayos reflejado y transmitido. Primero, por la ley de reflexión, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Por lo tanto, θr, que es el ángulo reflejado, vale 50 grados. Para el siguiente, el ángulo transmitido, el ángulo θt o el ángulo de refracción, usamos la fórmula que ya antes había mencionado, seno inverso, NI sobre NT por el seno de θi, y sustituyendo nos queda seno inverso de 1. Aquí quiero aclarar que usé 1.00 y no 1.0003 porque el otro índice de refracción está colocado solamente a dos cifras significativas, así le llamamos, que son dos decimales. Entonces, a estos dos mismos dos decimales, pues nos queda este redondeo. Dividimos, aplicamos el seno de 50 y por último sacamos el seno inverso. Nos da 30.71 grados y ya está. Ese es el ejercicio terminado.
Nos pide ángulo de reflexión y ángulo de refracción. Bueno, te dejo este ejercicio. Aquí tienes que calcular, bueno, lo voy a leer. Como se muestra en la figura, una capa de agua cubre una capa de un material X. Este material de acá abajo es desconocido. Un rayo de luz que viaja hacia arriba, este rayo de luz viene desde acá, viajando hacia arriba, cambia o pasa al agua. Entonces, fíjate que se aleja del agua. Si se aleja del agua, quiere decir que el índice de refracción de este material desconocido tendría que ser mayor que el índice de refracción del agua. Ese es un dato que no te dan, pero que tú lo puedes determinar a partir de lo que ya vimos para después comprobar si tu solución es o no la correcta. Y después de aquí llega a la interfaz del aire y también pues aquí se supone que pasa. Entonces te dice aquí, usando la información de la figura, determina, inciso A, el índice de refracción de este material desconocido X. Inciso B, el ángulo que forma la luz con la normal en el aire. Entonces, aquí hay dos problemas. Vas a resolver un problema para el inciso A considerando solamente la sustancia X y la sustancia que es el agua. Olvídate para el inciso A, olvídate del aire, ¿vale? Solo enfócate en agua y X. Quiere decir que este es el NI y este sería el NT. Para el inciso B, ahora la luz pasa del agua al aire, entonces aquí tienes que trazar una nueva normal, que es esta línea, y como pasa de agua a aire, pues el rayo se vuelve a doblar, ¿vale? Entonces, pues el rayo se vuelve a doblar alejándose de la normal, ¿vale? Entonces, aquí lo que nos interesa es este ángulo que está aquí, este es el ángulo θi para el inciso B, y el ángulo de refracción sería este de acá arriba en el inciso B. Ahora, entonces, son dos problemas. Uno, considera sustancia X y agua en este punto de incidencia. Y en el B, consideras agua y aire en este punto de incidencia usando este ángulo como θi y este ángulo de acá arriba como θt. Aquí están las respuestas, te lo dejo para que lo intentes. Bien, ok, pues nos queda ya rápidamente para agregar el último tema, reflexión total interna, que es una consecuencia de la ley de Snell. Eh, pues lo platico de manera muy rápida. Hasta ahora hemos hablado de situaciones en las que una parte de la luz se transmite y otra se refleja al pasar por una interfaz entre dos materiales con índices de refracción diferentes. Pero hay situaciones en las que la luz, en lugar de pasar en la interfaz, es decir, en lugar de transmitirse, la luz se queda o regresa al mismo material, a pesar de que es un material, bueno, a pesar de que no es una superficie opaca que pueda bloquear la luz, sino que para ciertos ángulos uno puede experimentar esa reflexión y a esto le conocemos como la reflexión total interna. Veamos aquí esta imagen. Aquí tenemos un rayo de luz que viene y golpea hacia un espejo. En realidad son tres espejos colocados en ángulos diferentes. El primer espejo a cierto ángulo emite la luz y pasa, se dobla por refracción, refracción normalita como ya la vimos. El segundo espejo a otro ángulo de inclinación también hace lo mismo, refracción normalita, pero el tercer espejo, por el ángulo al que está acomodado, al llegar a la interfaz ya no pasa y lo rebota. A eso le conocemos como la reflexión total interna. Y al ángulo, aquí está marcado, a este ángulo, al ángulo para el cual la luz deja de pasar como refracción y se queda, digamos que aquí a 90 grados, que es el primer paso, y después de aquí pues sigue avanzando hacia abajo. A este ángulo le llamamos el ángulo crítico. Entonces, ¿cuándo obtenemos el ángulo crítico? Pues fíjate aquí, comparando con este. En el rayo 1 no hay refracción porque el rayo va vertical. En el rayo 2 ya hay refracción, tenemos un ángulo aquí, θb. En el rayo, bueno, si trazáramos un rayo 3, un rayo intermedio entre el 2 y el 3, pues habría un ángulo más grande de refracción y así, conforme nos vamos acercando al rayo 3, es el punto exacto donde el rayo ya no pasó, se quedó en la superficie. Y de ahí en adelante, si sigues incrementando el ángulo, los rayos van a empezar no solo a quedarse en la superficie, sino a regresar, a rebotar hacia abajo. Y lo que nos interesa es este ángulo crítico. ¿Cuándo se da este ángulo crítico? Cuando el ángulo θt es de 90 grados. Este es θt, nada más que aquí en el dibujo aparece como θb, pero es θt. Pues vamos a ver cómo hacemos esto matemáticamente con la ley de Snell. Partimos de la ley de Snell, NI seno de θi igual a NT seno de θt. Vamos a despejar
teta i. ¿Por qué teta i? Porque queremos saber cuál es el ángulo de incidencia para el cual se da la reflexión total interna. Por lo tanto, pasamos NI dividiendo y nos queda esto. Y el ángulo crítico, que es el ángulo incidente, para el cual comienza la reflexión total interna, se da cuando el ángulo de transmisión es de 90 grados. Por lo tanto, hacemos que esto de aquí sea 90 grados y nos queda esto. Ahora, seno de 90 vale 1, por lo tanto, seno de teta crítico nos da nt sobre ni. Si yo te pido en algún momento calcular el ángulo crítico, tú lo que tienes que hacer es dividir el nt entre el ni y sacar el seno inverso para despejar el ángulo crítico de aquí. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Entra luz a un tubo sólido hecho de plástico con un índice de refracción de 1.60. La luz viaja en forma paralela a la parte superior del tubo. Se desea cortar la cara AB de manera que toda la luz se refleje de regreso hacia el tubo después de que incide por primera vez en esa cara. ¿Cuál es el valor máximo de teta? Si el tubo está en el aire, inciso B, si el tubo se sumerge en agua cuyo índice de refracción es de 1.33, ¿cuál es el máximo valor que puede tener teta? Entonces, a ver, tenemos este rayo que llega aquí, se cortó la cara A. Pues, ¿cuál es el ángulo que debe haber? Es decir, ¿de qué manera tenemos que hacer este corte para lograr que este rayo ya no se refracte, ya no pase al aire, sino que se quede aquí mismo? Es decir, estamos usando reflexión total interna. Vamos a ver cómo se haría esto. Vamos a calcular el seno de teta crítico en el aire, que sería nt sobre ni. Nt es el índice de refracción en el aire, que es el índice al que debería pasar, y NI es el índice de refracción del material donde circula. Entonces, el ángulo crítico que me da la ecuación del ángulo crítico o de la reflexión total interna es este ángulo de aquí, ¿eh? No es el ángulo teta que me pide, sino es este ángulo de acá. Pues, calculando, me queda seno inverso de NT sobre NI, que sería 1 entre 1.60, que es el índice de refracción del material del que está hecho este tubo. ¿Vale? Cuando hago esto, me da un resultado de 38.68 grados. Este ángulo que acabo de marcar en color rojo. Pero el que me interesa es este de acá arriba. Por lo tanto, como aquí hay un ángulo de 90 grados, le resto a 90 y me da 51.32. Luego en el inciso B es repetir lo mismo, pero para el tubo sumergido en agua. Entonces lo que tengo afuera ya no es aire, lo que tengo afuera es agua. Por lo tanto, el NT ya no va a ser de 1, va a ser de 1.33, que es el índice de refracción del agua. Me da este resultado, 56.3, y hago la misma resta y me da este resultado. Quiere decir que si el tubo estuviera en el aire, yo tengo que hacer el corte de manera que el ángulo que se forme acá arriba sea de 51.32. Pero si el ángulo, perdón, si el tubo está en agua, yo tengo que cortar el tubo de manera que el ángulo que se forma entre el rayo y la pared que queda aquí sea de 33.77 grados. Con eso queda resuelto. Bueno, este es un ejercicio de ángulo crítico el ángulo crítico para la reflexión total interna en una interfaz líquido-aire es de 42.5 grados. A, si un rayo de luz que viaja por el líquido tiene un ángulo de incidencia en la superficie de 35 grados, ¿qué ángulo forma el rayo refractado en el aire con respecto a la normal? B, si un rayo de luz que viaja en el aire tiene un ángulo de incidencia con la interfaz de 35 grados, ¿qué ángulo forma el rayo refractado en el líquido con respecto a la normal? Bueno, insisto, vamos a usar primero la ecuación del ángulo crítico porque me da esta información. El ángulo crítico para la reflexión total interna en la superficie de un líquido, de líquido aire, es de 42.5 grados. Entonces, el seno de teta crítico debe ser igual a NT sobre NI. Entonces, viaja por líquido y en el ángulo crítico pues ya no pasa al aire, pero aquí tendría que colocar el índice de refracción del NT, que sería el del aire, al que debería pasar, y NI es el del líquido. Pero el índice de refracción del líquido no lo conozco, no me lo dieron como dato, pero me dieron el ángulo crítico. Entonces coloco aquí en la ecuación seno de el ángulo crítico, que es 42.5 grados, y con esta ecuación voy a despejar NI
Para el despeje, recuerda que NI se pasaría para acá y seno de 42.5 se pasaría dividiendo. Quedaría así y da que el índice de refracción es de 1.48. ¿Vale? Este es el índice de refracción del material. Es el líquido que no sé cuál es. Ahora, con esto ya puedo contestar el inciso A aplicando la ley de Snell tradicional. Un rayo de luz que viaja por el líquido tiene un ángulo de incidencia, este de 35 grados sería teta i. Este de aquí sería NI. Y luego queremos qué ángulo forma el rayo refractado en el aire. Entonces, NT sería el del aire con respecto a la normal. Aplicando el cálculo nos queda esto. Esta es la ecuación de Snell. Aquí sustituyo los resultados. Este es NI. Este es el índice de refracción del líquido. Este es el ángulo de incidencia. Este es el índice de refracción del aire, NT. Y este es el ángulo θ t que no conozco, ¿vale? Porque es el ángulo de refracción. Despejando, me queda el seno inverso de todo esto y me da 58.09 grados. Este es el ángulo con el que se refracta al pasar al aire. Luego, para el inciso B, se invierte el sentido del rayo. Ahora va de aire hacia el líquido. Entonces, ahora NI es el índice de refracción del aire y NT es el índice de refracción del líquido. Mi cálculo, pues, quedaría al revés. Entonces, este de aquí es NI, que es el índice de refracción del medio por donde viaja inicialmente, que es aire. Este es el ángulo de incidencia, que sigue siendo el mismo. Este es el índice de refracción del medio al que pasa, que ahora sería el líquido porque va al revés. Y hay que despejar θ t. Haciendo el despeje, me queda un resultado de 22.80 grados. Aquí bien importante que tú vayas haciendo los cálculos, vayas haciendo estos despejes, vayas haciendo los cálculos en la calculadora para que te acostumbres al manejo de estos datos, porque a veces uno nada más lo ve, pero como no lo haces, no se te queda grabado y cuando te toca hacerlo por tu cuenta no sabes ni qué hacer. Entonces, esa es la sugerencia, la invitación que yo te hago. Bien, te dejo este ejercicio. Un haz de luz que viaja dentro de un cubo de vidrio sólido con un índice de refracción de 1.62 incide en la superficie del cubo desde su interior. O sea, va en el cubo, incidiendo del cubo hacia el aire. Si el cubo está en aire, ¿cuál es el ángulo mínimo con la normal dentro del vidrio con el que esta luz no entraría al aire en dicha superficie? ¿Qué te está pidiendo aquí? El ángulo crítico. Recuerda que es para que ya no salga la luz, no se refracte. Inciso B, ¿cuál es el ángulo mínimo en el inciso A si el cubo se sumerge en agua? Entonces, ahora te está pidiendo el ángulo crítico, pero considerando que el tubo está dentro del agua. Aquí están las respuestas. Realiza el cálculo y a ver si te coincide. ¿Vale? Bueno, te dejo otro ejercicio de refuerzo. Un rayo de luz viaja por un cubo de vidrio que está totalmente sumergido en agua. Usted descubre que si el rayo incide sobre la interfase vidrio-agua a un ángulo mayor a 48.7 grados con respecto a la normal, la luz no se refracta en el agua. ¿Cuál es el índice de refracción del vidrio? Ojo aquí, este ángulo que te está dando aquí, te ayuda un poco, es el ángulo crítico porque dice que cualquier ángulo mayor que este ya no refractaría la luz. ¿Vale? Entonces, este es el ángulo crítico. Con esa información te pide calcular el índice de refracción de ese material de vidrio. Y listo. Bueno, pues de mi parte ha sido todo por esta clase, un poquito extensa, pero eran temas importantes que hay que checar. Muy importante que hagas los ejercicios que te dejo para que puedas ir practicando y ahí te dejé las respuestas. Ya después te pasaré otros ejercicios prácticos. Hasta luego. Cuídense mucho, que estén muy bien.